buenos días, hoy es jueves 27 de abril del presente año 2017 y como todos los jueves, lógicamente, ustedes ya saben, aquí mano de hierro con plomo, con oro así revestido de oro, el compadre Xavier. Encantado. Xavier Rosado Echanove, Encantado, compadre. especialista en golpeteo, así mucho jab, cruzado, gancho al hígado, cruzado a la quijada, en fin, todo lo que usted puede imaginarse. Bueno, ni el Canelo, ni Chávez, ni nadie. Aquí estamos para darle. Bien, pues ahora vamos a entrarle a algo que les va a encantar. Algo que de esto casi no sabemos, pero nos lo inventamos. La entrevista.com de hoy es sobre vialidades. ¿Qué podemos decir, compadre, de las vialidades de Yucatán y de Mérida, desde luego? Podemos decir que son un desastre. Ya empezaste tirando tu golpe favorito. Bueno, si comparamos la evolución que ha tenido la industria automotriz y comparamos con la evolución que ha tenido las vialidades urbanas, interurbanas, incluso nuestras carreteras, pues no van a la par. Actualmente vas a cualquier agencia distribuidora de autos y te ofrecen autos con 200 caballos de potencia y aceleran de 0 a 100, o sea, alcanzan 100 kilómetros en 6-7 segundos. Están disponibles ese tipo de vehículos que son muy rápidos y muy veloces. Y sin embargo, nuestras vialidades siguen siendo, por ejemplo, en la ciudad de Mérida, la que estamos viendo de fondo, las calles del centro histórico, pues fueron diseñadas para vehículos de un caballo de fuerza. Fueron diseñadas de carreta. Para tirar una carreta, un carruaje, pues, con un caballo de fuerza. Sin embargo, hoy transitan vehículos con 200 o 300 caballos de potencia en esa misma vialidad. Pero entonces, los de acá no son caballos de fuerza, son jamelgos de fuerza. Entonces, esa falta de evolución de nuestras vialidades, pues por eso decimos que son un desastre nuestras vialidades, porque no han evolucionado como lo hizo la industria automotriz, de tal manera que en otros países, por ejemplo en Alemania, no hay límites de velocidad en sus carreteras, porque ellos han desarrollado su industria automotriz. Los famosos freeways. Las Autobahn, aquella Autobahn que inauguró Hitler en 1929, algo así, ¿no? Una carretera hecha con hule, una tecnología muy adelantada que incluso hasta nuestra época todavía no usamos. Entonces, ahí sí el usuario del vehículo, las marcas esas de renombre alemanas, que son vehículos muy rápidos, muy veloces, el usuario puede correrlos a la velocidad que quiera, no hay límite de velocidad, pero porque la vía de comunicación está diseñada para desarrollar esas altas velocidades con seguridad. Sí, ahora, las velocidades de proyectos son muy altas. No solamente la trayectoria de velocidad, sino también hay que ver en cuanto a la seguridad, los peraltes. ¿A qué le llamamos el peralte de la carretera o de la calle? Bueno, el peralte normalmente o sobreelevación es la inclinación transversal que debe tener la curva. Los vehículos que transitan en línea recta, al momento de que hay un quiebre, hay un cambio de ángulo en el trazo de la vía, pues el vehículo trata de continuar de frente, derecho. Y para contrarrestar esa fuerza de centrífuga que trata de sacar el vehículo en la curva, se le pone una inclinación que está en función precisamente de la velocidad a la que se proyecta la curva. Normalmente, por ejemplo, las curvas de las autopistas en México se proyectan para velocidades de 110 kilómetros por hora. O sea, tú puedes tomar una curva a 110 kilómetros por hora siempre y cuando tenga el peralte, la inclinación apropiada para esa velocidad. Entonces, es a lo que voy, que las vías de comunicación tienen que ir avanzando y se tienen que ir diseñando, o sea, la geometría de la carretera, las curvas verticales, las curvas horizontales, tienen que diseñarse pues acorde a los vehículos modernos, a los vehículos actuales, y cosa que no es así, porque los vehículos son muy, muy rápidos y las vías de comunicación no se proyectan con velocidades máximo, por ejemplo, en nuestras autopistas de 110 km por hora. Cuando hablamos de vialidades, también tenemos que decir todo lo que es la geometría, como tú dices, en cuanto a la construcción de una carretera o de una calle, vamos, una avenida, en fin, todas las características que puedan tener.
En cuanto a su límite de velocidad, pues ya lo determina la distancia en que se tiene que recorrer y los entronques que se tengan ahí. Pero también tenemos los anchos de corona y lo que son los derechos de vía, para que la gente que nos está escuchando sepa exactamente de qué estamos hablando. El derecho de vía, de una vía de comunicación, del centro de la carretera, está establecido en la ley de vías de comunicación, son 20 metros hacia ambos lados. Eran 35, ¿no? Bueno, en Yucatán se hizo una excepción a nivel nacional en la época en la que por la disponibilidad de terreno, se ¿no? determinó que eran pues una franja de 20 metros, ¿no? Del derecho de vía. 20 a partir del de la centro. centrolínea, a partir de la centrolínea del trazo de la carretera o de la vía, eran 20 metros a ambos lados. En Yucatán se hizo una excepción porque alegaron en aquel entonces los hacendados que les afectaba mucho esa franja de terreno y que estaban sembrados con enequén, que era muy valioso. Entonces se hizo una excepción a nivel nacional y nuestro derecho de vía era de 30 metros, 35 metros. Sí. Y también a todo esto le tenemos que agregar, pues ahora viene la modernidad, los pasos a desnivel, los viaductos, bueno, allá en otras ciudades los segundos pisos. Hay muchos formatos de construir los puentes, incluso que atraviesan estos lugares a veces imposibles, o los túneles también, cómo se construyen. Evoluciona, como tú dices, la evolución de la industria automotriz no ha ido acorde con la evolución de la construcción de las carreteras. Así es. Pero vamos a llegar a algo que indigna, pero antes tenemos que decirle a la gente cómo se hace esto, o sea, el porqué de las cosas. ¿Por qué una vía de comunicación que debe responder a los vehículos actuales tiene que tener los accesos controlados, tiene que tener los pasos a desnivel, precisamente para que esos vehículos que pueden desarrollar altas velocidades puedan hacerlo con seguridad? Para eso son los pasos vehiculares, ya sea superiores o inferiores, son pasos a desnivel que permiten que a los vehículos que circulan en la vía principal pues puedan circular a mayor velocidad sin tener el peligro de un accidente en cada cruce. Por eso son necesarios los puentes. En el caso de nuestro periférico, sí es una vía que fue diseñada como vía rápida, como vía de alta velocidad, pero para que esta condición se dé, el periférico tendría que tener todos y cada uno de los puentes a desnivel en todos los cruces. Y desgraciadamente, con pues, la escasez de recursos, se han ido construyendo los puentes poco a poco, de tal manera que tú transitas en el periférico, pasas por un puente y llegas a un semáforo, ¿no? Lo cual no debe ser, porque estás interrumpiendo el flujo. Ya esa velocidad que se proyectó de 110 kilómetros por hora, pues ya no se puede cumplir porque te paran en un semáforo. Entonces, ahí hay que eliminar los semáforos, hay que hacer los demás puentes para terminarlo. Y otra cosa muy importante, la velocidad que se desarrolla en el periférico, la gente, pues parece ser que tú te encuentras en el carril de 80 o 90 kilómetros por hora, te encuentras gente que va circulando a 40 o a 50 kilómetros por hora. Y en las calles laterales del periférico, que son las vías de baja velocidad para el tránsito urbano, para bicicletas, para motocicletas, ves automovilistas que viajan a 150 kilómetros por hora. O sea, no usan la vía como debe ser racionalmente. Para no ser árida esta entrevista, nada más me faltaría el acotamiento y las salidas transversales que tienen las carreteras y los periféricos, y el famoso y nunca bien ponderado señalamiento. Bien, bueno, rápidamente, el acotamiento, en las vías de comunicación que tienen determinadas características geométricas, como decíamos, el ancho de corona, pues tiene que incluir los acotamientos, que son una especie de carriles a los lados. Normalmente la norma establece mínimo 2.50 de ancho, que son precisamente los acotamientos, no para que transiten los vehículos, sino para que en el caso de que algún vehículo tenga que detenerse por algún desperfecto, alguna ponchadura de llanta, cualquier otro percance, pueda detenerse el vehículo momentáneamente con toda la seguridad, porque tomamos en cuenta que los vehículos vienen a alta velocidad en los demás carriles, entonces para eso sirve el acotamiento. También es otro problema que hay gente que... Pero estamos viendo ahí en la fotografía anterior,
por favor, la fotografía anterior del puente, que si tú se descompone por X razón, se te rompe una rótula o se te poncha una llanta, ¿en dónde vas a poner el vehículo para no interrumpir el tránsito? En el acotamiento, precisamente. Para eso es el acotamiento. El acotamiento es para que puedas estacionarte momentáneamente. Pero ahí por vemos que está hecho emergencia. y no hay un acotamiento, ¿no? Lo habilitan como carril indebidamente. Incluso el acotamiento se pone otro tipo de material. Por ejemplo, en las carreteras del altiplano se utiliza un material reflejante, un material que es de muy baja densidad, el tesontle rojo. Y se construyen los acotamientos con tesontle rojo. No son para que circules normalmente, sino para que te puedas estacionar momentáneamente mientras resuelves la avería o viene la grúa o viene el auxilio vial correspondiente. Para eso son los acotamientos. Pero desgraciadamente las carreteras concesionadas que hay ya en el país, los concesionarios nunca respetaron los acotamientos. Hay acotamientos de 1.50, de 1 metro, que es un crimen eso. Pero bueno, pues el gobierno lo permite porque son concesionadas. Aquí se ve perfectamente el carril del lado derecho, que no es un carril precisamente, es el acotamiento, que no tenemos tesontle en la región, por eso no lo usamos, pero es muy bueno porque ese tesontle es un material reflejante, es un material muy bueno que le da mucha... Puedes llegar a él. Puedes llegar y lo ves de día y de noche, que es sobre todo de noche, que es importante. Pues ya hemos estado mucho con la técnica, pero vamos a pasar ahora a tu entrevista. La evolución de la industria automotriz. Sí, decíamos que los automóviles, los vehículos en general han tenido una evolución extraordinaria, son vehículos con mucho más caballaje que los primeros que se hicieron, son vehículos con unas especificaciones, con altas especificaciones, vehículos con mucha electrónica incorporada. Hay vehículos, incluso esos vehículos que vemos sorprendentemente cómo aceleran los vehículos de los coches de rally, que tienen clutch de eléctricos, a base de imanes eléctricos, y tienen motores que tienen altas revoluciones, 15, 20 mil revoluciones por minuto, y que le aceleran al máximo, y cuando sueltan el clutch salen catapultados esos vehículos, aceleran en 2,5 segundos, alcanzan 100 kilómetros por hora, es algo extraordinario. Pero esos vehículos, esas características los fabricantes las van incorporando a los vehículos de calle. Cada año que pasa te ofrecen vehículos más rápidos, con aceleraciones más rápidas y vehículos más poderosos que pueden desarrollarte 200. ¿Qué pasa con eso? O 250 kilómetros por hora. Cuando una vía, nuestras vías, la mejor carretera que tenemos, por ejemplo, las mejores carreteras que tenemos en Yucatán, la Mérida Progreso, que tiene 6 carriles de ancho y tiene... Está proyectada para 100 kilómetros, 110 kilómetros por hora, cuando mucho, y tú compras un vehículo que desarrolla 250 kilómetros, pues lo que pasa es que ya entra en juego el criterio y la conciencia del automovilista, que debe estar consciente de que sí tiene un vehículo que desarrolla 250 kilómetros por hora, pero desarrollar más de 110 kilómetros por hora en una carretera que está diseñada para esa velocidad, ya corre peligro su vida, porque la carretera no tiene ni los espesores, ni la superficie de rodamiento, ni las características geométricas como para permitir ese vehículo trasladarse a 250 kilómetros por hora. Entonces, es importante lo que tú decías, el señalamiento, respetar el señalamiento, porque el señalamiento, mucha gente piensa que las señales son adornos, son para que se vea bonita la carretera. No, es un ángel de la guarda. Las señales salvan vidas, son para prevenir accidentes y salvar vidas. Entonces, es muy importante saber interpretar las señales, conocerlas, los distintos tipos de señalamiento. ¿Qué te está indicando una señal de color rojo? ¿Qué te está indicando una señal de color amarillo? ¿O qué te está indicando una señal de color azul? Bueno, el color desde el color ya que son colores internacionales, porque las señales no se hacen a capricho de cada lugar o cada país, no, son internacionales para que cualquier turista en cualquier parte del mundo pueda interpretar la señal. Ya sea una señal roja, sabes que es una señal que te está restringiendo, que no te estaciones. Una señal amarilla te está indicando algo preventivo, que viene una curva, o una señal azul te está indicando información, y sobre todo información turística, como el caso de Yucatán, que debería ser, que lamentablemente somos un estado turístico, pero nuestro señal es carente de señalamiento. Sí, es a la interpretación de la gente que vive acá. Ya se da por descontado que tú ya conoces la vía, pero no es así, es decir, se vuelve intuitivo, y no debe ser intuitivo. El señalamiento es informativo, es restrictivo. Bueno, ya que llegamos a esta parte, quiero hacerte un comentario. El día de ayer fui invitado a asistir a una premiación en una hacienda al sur de la entidad, rumbo hacia
la población o el municipio de Muna, Ochil. Al salir de Mérida y tomar la desviación, o sea, el libramiento de Umam, al llegar a una parte yo me fui yendo, o sea, conociendo como conozco el estado perfectamente y he trabajado durante muchos años en este sistema. Nunca vi un señalamiento que me indicara hacia la zona arqueológica de Uxmal o de Muna, la población de Muna, y los lugares en donde me iba yo a encontrar, o sea, los lugares turísticos, Yaxcopoil, y Ochil, Abalao, cualquiera de estos que hubieran. Jamás. Entonces, siguiendo la inercia del derrotero que me marcaba la carretera, me enfilé y me encontré de que ya había yo dejado la parte hacia donde debía de ir y casi llego a Campeche. Te lo estoy diciendo. Bueno, cuando menos llegué a Campeche, pero a los límites de Campeche. Hasta que detrás de mí venía una caravana de carros que también iban a ese evento. También se perdieron. Y estaban perdidos. Qué barbaridad. Entonces, una señora ahí, artesana, de acá hay un parador turístico de artesanos, le pregunté, bueno, ¿y cómo entro para entonces regresar hacia Muna? Y me dice, mira, tiene que regresar usted aquí, retornar aquí, irse a 10 kilómetros de acá, ahí va a encontrar un señalamiento que le va a decir hacia Uxmal. No hay un solo señalamiento ni entronque hacia esa importante vía por si te equivocaste. Claro. Y tienes que enmendar el camino, ¿no? Este es otro de los problemas. Pasas Oxquintoc, pasas toda la Opichén, todos los lugares, y no sabes para dónde ir. O sea, te encuentras con la incertidumbre de que no hay señalamientos. Pero porque no les interesa, es un municipio que no tiene para ellos ninguna importancia. Claro. Llegas hasta el entronque de Muna y te marca, ya no hacia Muna, sino te marca hacia Mérida. Es un libramiento de allá. Pero nadie pone un bendito señalamiento hasta que por intuición sabe uno cómo regresar y te encuentras que para poder entrar a la hacienda tienes que esperar a que los vehículos que vienen en contrario dejen de pasar y aprovechar el momento. Es verdaderamente dramático. Para mí es una vergüenza como habitante de este estado que estén esas carreteras sin ese señalamiento preventivo y el correctivo y los entronques y los retornos que debieran de tener. Como tú dices, somos inminentemente un estado turístico. Así es. ¿Y qué pasa con esto? Pero cobran vidas, compadre. Así es, sí es. ¿Por qué está sucediendo? Ahí es donde yo quiero cuestionarte a ti. Lo que está pasando, hay negligencia, hay que decirlo con todas sus letras, hay negligencias, hay omisiones. El señalamiento, como decíamos, es un preventivo para evitar pérdida de vidas humanas. Y quienes deben de colocar esos señales, quienes deben estar pendientes de que se coloquen las señales, de que estén las señales, que no haya hierbas obstruyendo la visibilidad de las señales. Hay responsables en el sector comunicaciones y transportes y también incurren en una gravísima responsabilidad porque así como te pasó, así le pasa a mucha gente y afortunadamente tú no tuviste el accidente, pero sí realmente tu vida estuvo en peligro por la falta de ese señalamiento, te causó un daño patrimonial porque gastaste más gasolina de la debida, utilizaste el vehículo más tiempo del debido, contaminaste más el ambiente y todo imputable a esas personas que no cumplen con su trabajo y que son negligentes y que esas se les puede demandar por daño patrimonial. Yo invitaría a la gente de Yucatán y de México a que si se encuentra una carretera, una calle que no hay un señalamiento, que demanden por daño patrimonial y por posible homicidio a los responsables de colocar el señalamiento. No, eso va a ser, van a llenar los ministerios públicos. Para eso se les paga su sueldo para que hagan su trabajo. Pero y son omisos. ¿Por qué está sucediendo? Esto no era así en la SCT. Bueno, esto no sucedía antes. Bueno, es que les han concesionado. ¿Qué sucede, compadre? Se ha desvirtuado totalmente el concepto de supervisión. No hay amor a la camiseta por la institución. ¿Quién lo supervisa? Ya,
Bueno, la Secretaría destina multimillonarios presupuestos para la supervisión de carreteras, para su conservación, para su mantenimiento, pero ese dinero se diluye en la corrupción, esa es la verdad. Es corrupto el sistema y todo el mundo está pensando en cómo robar y no están cumpliendo con su trabajo. Pero hacen informes. No, lo sí, que ellos sí, quieren, pero en el escritorio. Si uno ve nunca salen a ver la es. realidad. Ya los residentes están sentados en aire acondicionado manejando su computadora, jamás salen al campo a ver cómo están las carreteras. Y las carreteras está cobrando vidas porque se está matando la gente. Le estás causando un daño al Estado porque somos un Estado turístico, pues deberíamos informar a los turistas, deberíamos orientarlos, deberíamos tener un señalamiento de excelencia en nuestras carreteras. Nuestra red de carreteras merecería ser una red de primer mundo y no, ya se abandonó. Hay una corrupción terrible en el sector, esa es la verdad. Hace también unos cuantos meses me estaba dirigiendo, pues quería pasarme un domingo comiendo un rico pokchuk en Izamal o lo que sea, y llego al entronque que me imaginé, porque conozco el estado, en donde hay un puente y al dar la vuelta vi un letrero tapado por la hierba. Y al dar la vuelta para subir al puente y enfilarme, al bajar, no encuentro hacia dónde, ahí decía hacia una comisaría, posiblemente Quimbilá o no sé, y por inercia sigues la carretera que te imaginas. Pero aquí el turista no se tiene por qué imaginar, compadre. No, claro, no. Hay un señor que no sé si es ingeniero, licenciado, doctor o científico, se llama Jorge Montaño Michael, que es el delegado responsable de la SCT en Yucatán. Compadre, ¿qué experiencia tiene esa persona? Parece ser que nunca había estado en el sector, parece ser que viene de Hacienda, algo así, y bueno. Pero ¿cómo puedes mandar a una persona sin ningún... Esto no sucedía en la Secretaría. Empezó a suceder cuando... en la Secretaría había una tradición de que tenía que ser secretario un ingeniero, ¿no? Y se respetó durante mucho tiempo y los subsecretarios igual. Pero cuando llegó Salinas de Gortari empezaron a entrar licenciados y abogados y administradores entró, Emilio Gamboa, que es licenciado en Relaciones Internacionales, pues ¿qué puede saber de carreteras? Pero fue secretario de Comunicaciones. Pues a partir de eso se degeneró la Secretaría y ya cualquiera ponen de directores, subsecretarios, directores y bueno, el resultado es ese, que las carreteras son... Por eso decía yo, es un desastre la vialidad. Es un desastre porque está totalmente abandonada. Han omitido los famosos fantasmas que limitan la carpeta de rodamiento. ¿Por qué no ponen los fantasmas? Porque esto es un salvavidas del conductor. Nuestras carreteras están hechas con petróleo, el petróleo es negro y en la oscuridad uno no ve absolutamente nada, el límite, y por eso se salen del camino, hay volteretas, hay de todo. ¿Qué pasa con nuestras carreteras? Pues lo que pasa es que si tienes un accidente, la policía dice exceso de velocidad y en el saco del exceso de velocidad echan todo. Nunca se tiene la culpa, nunca hay omisiones, nunca hay responsables de nada, porque pues todo es exceso de velocidad y así lo resuelven. Pero la cruda realidad es otra, ¿no? Si hay negligencia y omisiones gravísimas en el sector, que pues tendrán que corregirse algún día. Ya depende de los ciudadanos seguir soportando esa situación o cambiar las cosas de una vez por todas en el país. Bien, la guillotina de la computadora nos está indicando que terminamos el programa, pero no sin antes advertir lo siguiente. Hace unos días se publicó una fotografía de la supercarretera Mérida-Cancún. Los costos de esa carretera te las están aplicando desde el kilometraje, desde Mérida hasta los entronques donde tienen ellos sus casetas. Y te van cobrando, y por eso mucha gente, ellos alegan de que hay poco tránsito de vehículos. Pero es carísimo. Y que ahorita ya hay carreteras alternas que pueden evadir ese tipo de carreteras porque ya están mejor. ¿Qué les está pasando a la supercarretera? Están fraudeando a la gente porque dicen que es Mérida-Cancún y no, es Cantunil-Cancún. Es un fraude multimillonario porque te cobran
el servicio de peaje como si fuera una autopista y de entrada no es una autopista, no cumple con las especificaciones de una verdadera autopista. Este es un fraude que se cometió desde que se concesionó las carreteras, desde que se hizo aquel consorcio del Mayap, y que tenía el proyecto original de la carretera decía que tenía tener dos capas de carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor, o sea, una carpeta para autopista, una carpeta para altas velocidades. No, eliminaron esa especificación y le pusieron una carpeta de riegos y quedó expuesta a la gravilla, a los neumáticos y genera estallamientos de llantas y mata gente. Entonces, y todas las características físicas de la carretera no cumplen con una autopista, pero el boletito que te entregan en la caseta dice autopista Mérida-Cancún, que no es autopista. Ese es un fraude multimillonario. Bien, pues muchas gracias, compadre. Creo que vamos a tener que dar un reloj de este programa, porque la verdad está muy interesante y además conocemos el paño del que estamos hablando. A ustedes la paciencia no crean que estamos molestos, simple y sencillamente la indignación de las cosas que están sucediendo y sobre todo las muertes de esas gentes inocentes que agarran una carretera y no saben si van a llegar a su destino. Muchas gracias, compadre. Al contrario, muchas gracias. Encantado, compadre. Mucho gusto. A ustedes, hasta la próxima. Hasta luego.